Buenos días. Esto es el SMART, nosotros lo conocemos como el Centro de Control de Flujo o el control de flujo que tiene CENEAM y que básicamente se creó para dar flujo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de origen. Eso fue en 2002. Posteriormente se incorporaron aeropuertos como San José del Cabo y Cancún. ¿Por qué? Por la demanda, por la cantidad de demoras que se generaban a la llegada de estos aeropuertos. Evidentemente el aeropuerto con mayor tránsito, tanto de salida como llegada, es el Aeropuerto de México. Actualmente tenemos alrededor de 1,200 operaciones diarias. De esas 1,200 hay picos que hemos llegado a tener casi 1,300 operaciones. Digamos que, para no dar números así muy exactos, la mitad son salidas, la mitad son llegadas, aproximadamente de ese número de operaciones. ¿Cómo funciona el control de flujo? Se creó para balancear la demanda de la cantidad de operaciones salidas, llegadas al Aeropuerto de México contra lo que el aeropuerto como tal permite. Esto es, el aeropuerto tiene una limitante, tiene una capacidad, tenemos 2 pistas, no están separadas o no tienen la separación para poder hacer operaciones simultáneas, y evidentemente tenemos rodajes que no son desfogues de alta velocidad como en algunos aeropuertos americanos. El control de flujo se crea en el 2002 justamente porque teníamos una cantidad de tráfico y sobre todo las llegadas, impactaba más en las llegadas, que llegamos a tener demoras de hasta 2 horas como tope. El promedio en aquellos años era hora 20, pero había días, puentes, que se elevaba hasta 2 horas la demora para alguna aeronave o algunas aeronaves. Se crea el control de flujo a la par de que se implementa el sistema de gestión de calidad, en donde se miden o comenzamos a medir patrones de espera, cuántas veces había, los tiempos promedio de esos patrones de espera en general por aeronave o por hora, y a raíz de eso nace el control de flujo. Entonces, cuando nace el control de flujo, evidentemente el aeropuerto tenía otras características, porque en aquellos años la capacidad del aeropuerto eran 54 operaciones por hora. Al día de hoy tenemos 61 como una capacidad estratégica. Evidentemente, si las condiciones lo permiten, y me refiero a condiciones meteorológicas lo permiten, podemos incrementar el número de operaciones. Ahora bien, en aquellos años se diseña en base a 32 llegadas por hora. Actualmente, con las modificaciones que se le hacen al aeropuerto, algunos otros rodajes y algunas ampliaciones que le han hecho en la parte de infraestructura, inclusive hasta la T2 tiene que ver, porque en aquellos años seguramente a Rafa le tocó esa parte de que no había plataformas. Había días en los que no había plataformas. Entonces, con la T2 también es una parte de lo que aliviana, pero el día de hoy tenemos 40 llegadas como máximo por hora. Nosotros lo manejamos como, es un AAR, que es el régimen de aceptación aeroportuaria. Okay. Ese régimen de aceptación aeroportuaria es de 40, y esas 40, ¿cómo se dividen? En 10 llegadas cada 15 minutos. Tenemos los 4 repartidos en los 4 espacios que tenemos en una hora, lo que nos permite 10 del minuto 0 al minuto 15, y así nos vamos hasta tener las 40, pero ese es como tope, ese es como máximo. Esa es la capacidad que nos permite el aeropuerto, y otra vez me refiero al aeropuerto porque es un empate entre la cantidad que llega y la cantidad que el aeropuerto permite. Yo les digo, es como el periférico en la mañana. Hace años salíamos y entrocábamos sin problema el periférico. Actualmente pues es en la lateral, primero, gandalla 1 y gandalla 2, ¿no? Entonces, es lo mismo aquí, o sea, ya es mucha cantidad de aerolíneas las que están volando, o muchos aviones que inclusive las mismas aerolíneas han estado comprando. Evidentemente, pues eso hace que el aeropuerto tenga que administrarse con esta herramienta. ¿Qué le han hecho al aeropuerto? Pues algunos rodajes nuevos, en donde no había, y eso permite que las aeronaves desalojen y que el de atrás, el tiempo de espacio entre aterrizajes, se vea reducido. Y esa reducción es lo que nos da las 40 llegadas por hora.
y el resto a 61 o a lo que dé, si son 65 o hasta 70 pudieran ser, esas serían salidas. Okay. Ese es el balance que se genera con el SMART. Actualmente, anteriormente, bueno, manejábamos la medición de patrones de espera, tiempo de patrones de espera. Eso ya no lo medimos porque con el SMART prácticamente eso se fue, si no a cero, ya no es un factor para que lo estemos midiendo. Y para hacer todo esto se utiliza el ProSat, que es el pronóstico de saturación, es un software que es creado por un controlador que nos permite ubicar los espacios de cada 10 aeronaves en espacio de tiempo de 15 minutos, que es aquella pantalla que tenemos allá. Entonces eso nos permite espacios de 15 minutos con no más de 10 aeronaves en cada uno de estos espacios. Bloques de 15. ¿Bloques de 10? En bloques de 15 minutos. Bloques de 10 aeronaves, 10 en 15 minutos. Correcto. Cuando hay una demanda importante que supera esos espacios, tanto hablando de los 10 como de los 15 minutos, nos va a dar una alerta y se va a poner en rojo. Cuando se pone en rojo, me está indicando el programa que la aeronave ya no tiene espacio en ese bloque. Entonces, en este caso, el controlador, el supervisor que está aquí a cargo, tiene que hacer un cálculo o el mismo ProSat le sugiere un espacio y ya lo ubica en el espacio que le corresponde. Okay. Evidentemente, bueno, tenemos horas en las que, pues, ustedes lo deben saber, hay llegadas, hay bloques, hasta 2 bloques de 15 minutos, 30, de aeronaves que llegan nada más del extranjero, sobre todo de Estados Unidos, de la costa este y de la parte central. Entonces hay veces que el que quiera despegar, pues esos 30 minutos prácticamente ya están ocupados. Esa es la mecánica en general de lo que en el SMART hace el supervisor, y evidentemente para ello tiene comunicación mediante nuestro sistema Frequentis para coordinar con todas las torres de control la hora en la que las aeronaves, de acuerdo a los bloques, tienen cabida, o sea, tienen el espacio para poderlo sacar. No corresponde con slot, es nada más el control de flujo. Si nosotros no manejamos aquí o no nos metemos con el slot, es probable que a lo mejor llega la aeronave, ya se mandó el plan de vuelo por la compañía, ya mandaron el plan de vuelo, sin embargo puede que tenga alguna demora y la torre de control en donde esté la aeronave, si va a sufrir alguna demora o algo, y adicionalmente a que ustedes ya mandaron el plan de vuelo, se coordina vía la torre de control. Okay. Tenemos otro software creado por el mismo controlador que se llama CIAT. ¿Ya conocen a Chucho? Ah, ¿ya conocen a Chucho? Sí, Jesús Escalante, bueno, ¿no? Chucho hizo todo esto. Okay. Entonces Chucho... Sí, la chucha cuerera le decimos. Y entonces el mismo CIAT, el controlador donde no tenemos un sistema como el sistema Top Sky, en las torres de control ellos nos actualizan y nos envían el plan de vuelo aquí con la actualización del ETD. En base a esa actualización o esa solicitud que le llega, él dice, a ver, vamos a pensar que por alguna razón se demoró entre las escalas y ya lleva, no sé, 20, 30 minutos de demora. Ya no está en lo que ustedes le conocen como el slot que ustedes operan, y nos manda la actualización la torre, nos dice, ahora propone a tal hora. Claro. Yo lo meto en el sistema y veo que cae en un bloque o en 2 bloques rojos. Entonces tengo que ubicarlo en el primer bloque disponible que no esté en rojo. Porque si yo lo saco, lo que va a suceder es que no va a entrar por el espacio que yo manejo y que el aeropuerto permite, y entonces lo va a tener que poner en patrones de espera. Algún patrón, o si no es patrón, lo va a tener que llevar, depende de dónde venga, lo va a tener que vectorear o muy al noreste, o si viene del sur lo va a tener que sacar al norte, dándole el espacio, o sea, ganándole el espacio. Pero ¿eso qué implica? Que al siguiente bloque, al primero ya tengo que formarlo atrás de esa aeronave, y voy a tener que empezar, como vulgarmente se dice, a estirar el espacio, y vamos a tener las secuencias que a veces tenemos en las tardes, que van desde Santa Lucía hasta cerca de Ciudad Victoria. Con el afán, evidentemente, de secuenciarlos. De secuenciarlos, correcto. Y aparte tiene otra herramienta que es el ETMS. Esta es una señal
compartida con FAA, en donde nosotros les damos, o CENEAM le da la información de nuestros radares y ellos nos dan la información ya procesada, no nada más con la información de nuestros radares, sino de lo que ellos manejan, de todo lo que manejan, y podemos ver pues cualquier zona del mundo y sabemos dónde están los aviones. Que digamos es algo, una réplica es algo similar, porque FAA esa información se la vende a la gente de Flyradar 24. Okay. O hay otros, ¿no? Flight Explorer o no sé. Todos los tracking. Sí, todos esos proveedores que dan información la compran. Ahí está, para que vean. Okay. La información a FAA. Esto es sin filtrar, esto es en general. Esto es en general, sí, sin filtrar. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de los Estados Unidos. Tenemos en el noroeste el tráfico que va hacia Tokio. Tenemos la parte de Europa. Como ven, hay muchísimo tráfico ahorita en el Atlántico. Correcto. Ahí está la parte del Atlántico. Tenemos Europa. Estamos viendo todo el tráfico que también hay en Europa. Entonces, cualquier aeronave que en un momento dado nosotros querramos saber cómo lo utilizan ellos generan el filtro para solamente tener en base a un código de colores lo que viene a México, lo que va a Cancún, lo que va a San José, inclusive en temporada de vacaciones lo que va a Puerto Vallarta. Podemos filtrar por colores independientemente del destino, ¿no? Eso es lo que manejan con esta aplicación del ETMS. Y tienen a la vez una pantalla que les está, gracias Iván, que les está en tiempo real, esto sí, la del medio es en tiempo real, de cómo está ahorita la secuencia de las llegadas. Las blancas son salidas, las verdecitas son las llegadas a México, las blancas que no tienen código, o las azulitas como aquel Viva que tenemos por allá, ¿no? O el Aeroméxico que tenemos por allá. Entonces esas son las tres pantallas que ellos manejan, la del Smart, los bloques de 10 aeronaves en 15 minutos, cómo está la secuencia para que ellos se vayan dando una idea de cómo está realmente sucediendo las cosas y lo que viene inclusive más allá de lo que es nuestro país, ¿no? Ahí tenemos Hawái, si ven ahí está Honolulu. Honolulu. Es el volcancito. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tráfico lo que hay ahorita. Ves que la línea en las mañanas más temprano se ve del área de Los Ángeles y San Francisco, así como se ve ahorita hacia Tokio, así se ve hacia Hawái. Okay. Entonces, ese es el control de flujo. Y básicamente, otra vez, balancear la demanda entre cuántos quieren llegar al aeropuerto ¿Y cuánto sale? y realmente cuántos podemos aceptar por infraestructura, por geometría del aeropuerto. Eso es lo que hace el control de flujo. Hay algo que se llama la teoría de las colas. No sé si alguna vez han escuchado de eso. No. La teoría de las colas es básicamente algo parecido a esto, y es en donde yo tengo que ir a hacer algún trámite y me tengo que formar. La capacidad que tiene un banco para atender contra la cantidad de gente que llega a hacer trámites. Entonces, si yo llego a hacer un trámite de un depósito, a lo mejor ese me lleva, no sé, 3 minutos. Pero no falta que llega con su morrayota, o el que va a hacer varias operaciones. Entonces, ¿cuánto tiempo le lleva por operación? Si dijéramos, vamos a pensar 3 minutos por operación y va a ser 3, esa persona se va a tardar 10 minutos. Por lo tanto, el que sigue se va a tardar 10 minutos en ser atendido. Correcto. Si él hace una, son 13, el que sigue serían 13, 10 de este más 3 de este. Esa es la teoría de las cuales. Es exactamente lo que aplica aquí. Es exactamente lo mismo. Yo, mi capacidad es 10 aviones en 15 minutos, puede que me lleguen los 10 en el minuto 1 o en el minuto 0, y yo tengo que espaciarlos de tal manera que el 10º aterrice en el minuto 15. Antes no se puede. Para poder recibir otro bloque. El primero del siguiente bloque me tendría que llegar en el minuto 15 para que aterrizara en el minuto 16 y no ser demorado. Okay. Si yo acepto 14 aviones en lugar de 10, esos 4 me van a ocupar el minuto 16, 17, 18 y 19.
Por lo tanto, el primero del siguiente bloque ya va a aterrizar 5 tarde. 5 tarde de lo que le corresponde. Ok. Eso es básicamente. Buenos días. Buenos días, don Sergio. También es supervisor y también está aquí a cargo ahorita del control de flujo. Muy bien. Entonces, básicamente, ese es el principio.